Lo noté por primera vez una tarde de viernes. Mi esposa, Amy, estaba inusualmente distante. Después de 8 años de matrimonio, me había acostumbrado al ritmo de sus emociones y estados de ánimo, los sutiles cambios en sus expresiones y tono de voz, así que la diferencia no era difícil de notar. Pero esta vez, algo más profundo se ocultaba debajo de su frialdad, una distancia que parecía fuera de lugar en nuestras rutinas, de otro modo cálidas y familiares. Habíamos ido a una fiesta de cena unos días antes, organizada por una amiga suya del trabajo. Fue una noche agradable, o eso pensé, pero algo en su comportamiento esa noche me inquietó. Aún lo sentía. Estaba más animada de lo habitual, riendo con un tono un poco más marcado, como si estuviera actuando, casi. Y luego estaba Dave. Era uno de sus colegas, alguien que había mencionado de manera casual 1 o 2 veces. Alto, bien cuidado, un poco demasiado confiado, el tipo de hombre que deja una impresión. En la fiesta, noté que él la observaba. No de una manera demasiado obvia, pero en esas miradas que se prolongaban un poco más de lo necesario. Cada vez que ella reía o contaba una historia, sus ojos se quedaban fijos en ella, y cada vez que él hablaba, ella parecía un poco demasiado interesada, inclinándose un poco demasiado cerca. Me dije a mí mismo que no era nada, solo una diversión inofensiva, pero una sensación incómoda se alojó en el fondo de mi estómago, algo que no podía sacudir. Más tarde, cuando le mencioné el asunto, se rió y lo desestimó, llamándolo solo un tipo divertido del trabajo. Esa respuesta no me dejó tranquilo. Había algo que no me decía. Conocía a Amy mejor que eso, o eso pensaba. Luego vinieron las excusas. La semana siguiente, mencionó que trabajaría hasta tarde, que había un proyecto de última hora que necesitaba manejar. Ella no solía trabajar por la noche, y nunca había hablado de plazos importantes. Pero me mordí la lengua, recordándome a mí mismo que a veces las cosas simplemente pasaban. Me convencí de que estaba siendo paranoico. Pero a medida que avanzaba la semana, su comportamiento se volvía más extraño. Mantenía su teléfono cerca, a menudo enviando mensajes o desplazándose con una ligera sonrisa que desaparecía tan pronto como yo entraba en la habitación. Llegaba tarde de trabajo, con explicaciones apresuradas, vagas. Aún así, me mordí la lengua, decidido a darle el beneficio de la duda. Hasta una mañana, cuando dejó su teléfono sobre la mesa mientras se apresuraba a prepararse para el trabajo. Mientras se duchaba, me encontré mirándolo. Mi mente luchaba con mi instinto de mirar, de confirmar o refutar mis sospechas, pero no quería ser ese tipo, el marido celoso e inseguro que fisgonea en el teléfono de su esposa. Pero justo cuando estaba a punto de apartarme, el teléfono vibró. Mi corazón latió con fuerza mientras echaba un vistazo y veía un mensaje de un número que no reconocía. No era un nombre, solo un código de área de Virginia, y me di cuenta de que había visto ese mismo código de área en el registro de llamadas de su teléfono recientemente, aunque no le había prestado mucha atención antes. Sentí un frío miedo que me invadió, pero aparté la vista, con la mano suspendida sobre el teléfono, desgarrado entre una extraña sensación de culpa y una necesidad abrumadora de saber. La decisión me devoró toda la mañana. Me convencí de que el número desconocido no significaba nada, que simplemente debía preguntarle. Pero a medida que pasaba el día, me sentía cada vez más inquieto. Los recuerdos de la fiesta de cena aparecieron en mi mente, Amy riendo, inclinándose un poco demasiado cerca de Dave, su mirada fija en ella, sus pequeños intercambios que parecían un tanto demasiado familiares. Y las preguntas persistían, ¿y si había algo más? Esa tarde, ella llegó a casa más tarde de lo habitual, con la cara enrojecida. Cuando le pregunté cómo le había ido en el trabajo, apenas me miró a los ojos, solo murmuró algo sobre los plazos y pasó junto a mí. Quería presionarla para que me diera más detalles, para preguntar qué estaba pasando realmente, pero algo me detuvo. Tal vez era miedo, o tal vez el temor de escuchar algo para lo que no estaba preparado. Las dudas solo se hicieron más fuertes. A la mañana siguiente, cuando ella salió para el trabajo, no pude evitarlo. Revisé los registros de su teléfono. Al desplazarme por ellos, vi que el número de Virginia aparecía repetidamente, especialmente en horas tardías. El mismo número, día tras día, a veces varias veces en una misma noche. Un nudo se formó en mi estómago, mi corazón latía con fuerza mientras trataba de darle sentido a todo eso. Me mantuve en silencio, diciéndome a mí mismo que la confrontaría una vez tuviera más claridad. Tal vez había una explicación,
Tal vez todo era solo un malentendido elaborado. Pero a medida que pasaban los días, ella se volvía más distante. Estaba desconectada, siempre nerviosa, con el teléfono pegado a la mano. Apenas me miraba. Después de unos días de observación silenciosa, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber. Con el corazón hundido, contraté a un detective privado. No fue una decisión que tomara a la ligera, sentí que era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Pero no podía ignorar la sensación que me corroía de que algo estaba ocurriendo a mis espaldas. Pensé que, si estaba equivocado, rectificaría, confesaría mis temores y reconstruiría nuestra confianza. Pero si tenía razón, no estaba seguro de cómo manejarlo. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que ella salía, miraba mi teléfono, medio esperando que el investigador me llamara con alguna novedad, medio temiendo lo que me diría. Trataba de mantener las cosas normales, de actuar como si todo estuviera bien, pero la tensión era insoportable. Me encontraba retirándome, mi propia frustración y rabia hirviendo bajo la superficie, sabiendo que la verdad, fuera lo que fuera, pronto saldría a la luz. Fue una tarde de jueves, unos días después de contratar al investigador, cuando recibí la llamada. Estaba sentado en mi oficina, fingiendo trabajar, aunque mi mente estaba en cualquier otro lugar menos en mis tareas. Mi teléfono vibró, y la voz del investigador crujió a través de la línea, calma pero firme. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. Lo había seguido la noche anterior. Ella no estaba trabajando hasta tarde, se había encontrado con Ded, escapando a un restaurante tranquilo y apartado. Compartieron una comida, con las cabezas juntas, riendo, intercambiando sonrisas íntimas. Más tarde, se fueron juntos a un hotel. La confirmación me sacudió, una rabia abrasadora que nubló mi visión y un profundo dolor vacío que se instaló en mi pecho. Cada momento que habíamos compartido, cada recuerdo, cada conversación nocturna, cada plan para el futuro, todo parecía carecer de sentido, una fachada débil que ocultaba su traición. Pero sabía lo que tenía que hacer. La confirmación de la traición de Emi flotaba sobre mí como una nube tormentosa. No podía comer, no podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era ella y Ded juntos. A la mañana siguiente, pasé por las rutinas, aunque todo me parecía vacío. Hice café, dejé una nota sobre tener un día largo e intenté mantenerme firme. Por dentro, era un cable vivo de rabia y dolor, pero me seguía diciendo a mí mismo que debía mantener la calma, que debía mantenerme estratégico. Cuando Emi llegó esa noche, estaba como siempre, o al menos intentaba estarlo. Me dio un beso en la mejilla al entrar, pero se sintió forzado. Evitó mirarme a los ojos, murmurando algo sobre estar cansada del trabajo. Me pregunté cuántas veces habría llegado a casa así antes, manteniendo secretos tras una sonrisa cansada. Mantuve la compostura, aunque mi corazón latía con fuerza mientras ella se movía por la casa, preparándose para la cena. Sabía que no podía mostrar lo que había descubierto, no aún. Necesitaba esperar el momento adecuado, cuando hubiera reunido cada pedazo de evidencia y ella no tuviera a dónde esconderse, sin espacio para sus excusas habituales ni intentos de restarle importancia. Sentía como si estuviera viendo cómo se desmoronaba nuestro matrimonio en cámara lenta, cada interacción un recordatorio de cuántas cosas habían sido una mentira. El siguiente fin de semana, me dijo que tenía que irse a una conferencia de trabajo en una ciudad vecina. Sentí una oleada de ira mientras explicaba los planes de última hora, pero mantuve mi voz tranquila, asentí y le deseé un buen viaje. Empacó una pequeña bolsa, me dio un beso de despedida y desapareció para lo que pensaba que sería otro viaje de trabajo. Pero no iba a dejar que tuviera otro fin de semana con Ded sin consecuencias. Tan pronto como se fue, hice mi propia maleta, me subí al coche y conduje hacia la ciudad donde se suponía que estaba su conferencia. Fue un viaje agotador de 2 horas, mi mente acelerada todo el camino, cada milla sumando tensión. Sabía que el investigador la había seguido, pero necesitaba verlo por mí mismo. Necesitaba estar allí para presenciar la verdad que ella no podría negar. Cuando llegué, llamé al investigador, quien confirmó la ubicación, un pequeño hotel anodino en las afueras de la ciudad. Estacioné a unas pocas cuadras y esperé, mi estómago revuelto mientras observaba el edificio. Al cabo de 1 hora, apareció. Estaba riendo, y pude ver la figura familiar de Ded a su lado. Se tomaban de la mano mientras caminaban hacia la entrada, como si fueran una pareja cualquiera, sin una preocupación en el mundo. Verlos juntos fue como un puñal en el pecho.
La forma en que lo miraba, la facilidad con la que se recostaba sobre su hombro, era como si hubiera olvidado todo lo que habíamos compartido. Los años que habíamos pasado juntos, los sueños que habíamos construido, las promesas que habíamos hecho. No significaban nada para ella, no en ese momento. Respiré hondo, preparándome. No la confronté, no armé una escena. Simplemente saqué mi teléfono, tomé algunas fotos desde mi posición y grabé un breve video. Mis manos temblaban al presionar el botón de grabar, pero me obligué a mantenerme firme, a capturar cada detalle que sirviera como evidencia más tarde. No podía dejar que las emociones me controlaran, no aún. Ya habría tiempo para eso después, cuando no tuviera forma de escapar, ni mentiras con las que esconderse. Después de que desaparecieron en el hotel, esperé unos minutos, luego volví a mi coche. Mi corazón se sentía como un peso de plomo, y una parte de mí quería simplemente irme, dejar todo atrás. Pero sabía que no podía. Había más que hacer, más evidencia que recolectar para asegurarme de que no tendría más opción que enfrentar lo que había hecho. Mi matrimonio ya había terminado, pero me iría al infierno antes de dejar que ella se fuera impune, pretendiendo que nada de eso importaba. En los días siguientes, mantuve mi distancia, documentando en silencio cada comportamiento sospechoso, cada mentira, cada mensaje de texto nocturno. Cada pedazo de evidencia alimentaba mi determinación, fortaleciendo mi resolución. Cuando regresó de su conferencia, ya tenía todo lo necesario para confrontarla. Finalmente llegó el momento, una noche tranquila. Ella entró en la casa después de otro largo día de trabajo, y yo estaba listo. Me senté en la mesa de la cocina, con la evidencia extendida ante mí, las fotos, los registros de llamadas, los mensajes de texto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras ella dejaba sus cosas, ajena a lo que le esperaba. Hola, dije, con voz calmada, pero debió de haber sentido algo en mi tono porque se detuvo, mirándome con un atisbo de preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó, tratando de sonar casual, pero pude ver la chispa de incertidumbre en sus ojos. Oh, creo que necesitamos hablar, respondí, señalando la evidencia sobre la mesa. Hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Su rostro perdió color mientras miraba las fotos, los registros, los textos. Tartamudeó, intentando explicar, negar, pero la interrumpí, mi voz fría y firme. No me mientas, Emi, le dije, mi paciencia finalmente agotada. Sé todo. Lo sé desde hace semanas. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Sus excusas, sus líneas ensayadas, todo se desmoronó ante la evidencia irrefutable. Su máscara se desplomó, y por primera vez, vi el miedo puro en sus ojos. Sabía que no había vuelta atrás, no había forma de deshacer la traición que había entre nosotros. En ese momento, sentí una extraña sensación de satisfacción, una especie de vindicación. Me habían manipulado, mentido y engañado durante meses, pero ahora tenía la verdad en mis manos, y ya no podía negarla. Podía ver cómo la realidad se hundía en ella, el peso de sus acciones presionando sobre ella al darse cuenta de que todo estaba al descubierto. Mientras ella permanecía allí, silenciosa y derrotada, supe que esto solo era el comienzo. Aún quedaba mucho por decir, mucha ira y dolor por superar. Pero también sabía que ya había tomado mi decisión. Después de esa noche, todo cambió. La casa ya no era un hogar, era un campo de batalla silencioso, cargado de tensión y palabras no dichas. Emi se movía como un fantasma, como si temiera hacer demasiado ruido, sus pasos vacilantes, su voz apenas por encima de un susurro. Debía haber sentido que nada de lo que dijera cambiaría lo que yo sentía. Y tenía razón. La confrontación nos había dejado a ambos exhaustos, pero de alguna manera retorcida, sentí una oscura satisfacción. Después de todo, finalmente estaba viendo las consecuencias de sus acciones y ahora no había escapatoria. Pero no me interesaba revivir sus excusas, sus intentos de justificar su traición. Cada vez que lo intentaba, yo salía de la habitación, cerrando la puerta a sus explicaciones y súplicas, una muralla entre nosotros que no podía atravesar. Una mañana, aproximadamente una semana después de nuestra confrontación, la vi sentada en la mesa de la cocina, una carta en sus manos. Estaba esperándome, su expresión ilegible. Debía haber estado levantada durante horas, su cabello despeinado, círculos oscuros debajo de sus ojos. Podía ver que no había dormido. Me miró cuando entré, y por un momento, ninguno de los dos habló. Sabía que esperaba que dijera algo, tal vez incluso algo para reparar la división,
pero yo solo esperé en silencio. Finalmente, deslizó la carta hacia mí sobre la mesa. Eché un vistazo, reconociendo la insignia en el sobre. Era de su oficina, una reprimenda formal o algo peor, por lo que parecía. Había estado bajo revisión desde que la confronté y aparentemente la noticia de su relación con Dev había llegado a su jefe. Su trabajo, la misma cosa que había dicho estar haciendo mientras se escapaba con él, ahora estaba en peligro. Estoy perdiendo mi trabajo, Will, susurró, su voz rota, casi suplicante. Tomé la carta, hojeándola rápidamente. Confirmaba lo que sospechaba, la despedían. Su relación con Dev, otro colega casado, había violado la política de la empresa y con tantos testigos y evidencia que lo respaldaban, no había forma de que pudiera mantener su puesto. Dejé la carta de nuevo sobre la mesa, apenas mirándola. ¿Qué esperabas? Un destello de algo cruzó su rostro, ira, arrepentimiento, tal vez ambos, pero se contuvo. Solo miró hacia abajo, jugueteando con el borde de la carta, como si pudiera doblarla en una forma diferente y hacerla desaparecer. Intentó hablar de nuevo, su voz temblando. Sabes que cometí un error, Will. Sé que te lastimé. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos. La interrumpí, mi tono frío. ¿Crees que unas pocas sesiones con un terapeuta borrarán lo que hiciste? Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano, tratando de tocar la mía, pero yo me aparté. Sentí una oleada de amargura crecer dentro de mí, una ira que había estado reprimiendo desde el día que me enteré. Lo destruiste todo, M. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo lo que construimos juntos. Lo tiraste todo por la borda ¿por qué? ¿Por él? Ella negó con la cabeza, su voz un susurro ahogado. No era por él. Yo, no sé, estaba perdida. Sentía que me faltaba algo, que no era suficiente, y él me hacía sentir deseada. Me burlé, incapaz de ocultar mi desdén. ¿Deseada? ¿Eso es lo que piensas? ¿Entonces me traicionaste porque querías que alguien más te mirara como si importaras? Su rostro se desplomó y enterró la cara en sus manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Parte de mí quería sentir simpatía, tal vez incluso perdón, pero otra parte, la parte más fuerte y enojada, no lo permitió. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás con un rasguido contra el azulejo, y salí de la habitación sin decir una palabra. Sabía que ella quería absolución, una forma de aliviar la culpa que debía estar devorándola, pero yo no iba a darle eso. No ahora. No aún. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra casa se convirtió en una cáscara vacía. Ella dormía en la habitación de invitados, saliendo temprano cada mañana y regresando tarde, como si intentara evitar la realidad de nuestro matrimonio destrozado. Yo seguía con la rutina, concentrándome en el trabajo, haciendo mandados, haciendo cualquier cosa para evitar enfrentar el vacío que colgaba sobre nosotros. Amigos y familiares empezaron a llamar, notando la tensión, preguntando si todo estaba bien, pero mis respuestas eran vagas, sin querer explicar la vergüenza de nuestros votos rotos. Entonces, una noche, cuando estaba a punto de salir a dar un paseo para aclarar mi mente, vi un coche detenerse frente a la casa. Era él. Dave. Se quedó allí de manera incómoda, mirando la casa con una expresión conflictuada. Observé desde la ventana, mis puños apretados, sintiendo una nueva oleada de ira elevarse en mi pecho. La audacia, la absoluta osadía de presentarse aquí después de todo lo que había pasado. Abrí la puerta antes de que pudiera llegar a los escalones, plantándome firmemente en el umbral para bloquear su camino. ¿Qué haces aquí?, exclamé, mi voz baja y llena de furia. Dev parecía sorprendido, como si no hubiera esperado que lo confrontara. Tartamudeó, mirando a su alrededor como esperando que Emi apareciera para salvarlo. Yo, solo quería hablar con Emi. Pensé, tal vez podría explicarle las cosas. Explicar. Solté una risa amarga. ¿Crees que presentarte aquí y hablar con ella hará que las cosas mejoren? ¿Crees que ella sigue esperando por ti? Miró hacia abajo, incómodo, pero no había terminado. No perteneces aquí, Dev. Destruiste mi vida, mi matrimonio, ¿y ahora crees que puedes regresar y arreglarlo con unas cuantas palabras? Tragó saliva, luciendo genuinamente incómodo, tal vez incluso arrepentido, pero eso no me ablandó. Lo siento, amigo. No quise que esto pasara. No quisiste que esto pasara, repetí, incrédulo.
No pensaste, ¿verdad? No pensaste en mí, ni en ella, ni en lo que tus acciones iban a causar. Estabas demasiado ocupado persiguiendo una fantasía, demasiado egoísta para considerar a alguien más que a ti mismo. Abrió la boca para responder, pero ya no estaba dispuesto a escuchar. Di un paso al frente, con la postura firme, dejando claro que no era bienvenido. Sal de mi propiedad. No vuelvas aquí. Nunca. Parecía que quería decir algo, pero debió de haber visto la rabia en mis ojos porque asintió, retrocediendo lentamente antes de dar la vuelta y caminar de regreso hacia su coche. Lo vi irse, sintiendo una extraña sensación de triunfo, pero era vacía, empañada por los escombros que había dejado a su paso. Cuando volví a entrar, Amy estaba en el pasillo, con el rostro pálido mientras me miraba. Debió de haberlo visto desde la ventana, observando todo el intercambio. Abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. No quiero escucharlo, M. No ahora, no nunca. Ella cerró la boca, con la mirada baja, y por primera vez vi verdadero miedo en su expresión. No miedo de mí, sino miedo del vacío que se había instalado entre nosotros, el daño irreversible que ella había causado. Ya no había nada más que decir. Nada podía cambiar lo que había sucedido. El silencio entre nosotros era definitivo, una muralla que ninguno de los dos podía escalar. Esa noche, tomé una decisión. La decisión pesaba sobre mí mientras me quedaba despierto esa noche, mirando el techo. El silencio de la casa me envolvía, un vacío donde antes había risas y amor. Ya había tomado una decisión, no habría más debates ni dudas. A la mañana siguiente, sabría exactamente cómo cerrar este capítulo de mi vida. Pero mientras empacaba mis cosas, un recuerdo surgió. Era de hace años, al principio de nuestro matrimonio, cuando Amy y yo todavía estábamos locos el uno por el otro, todavía envueltos en nuestros planes y promesas. Recordé una vez en la que me miró, con una mezcla de asombro y amor, y susurró, lo que pase, prometamos que nunca nos iremos sin conocernos realmente. En ese entonces, me había parecido un sentimiento hermoso, tan romántico, tan idealista. Ahora, se sentía como un voto vacío, palabras que no podían cargar con el peso de la traición y la pérdida. Y, sin embargo, el recuerdo permaneció, inquietándome. Si iba a terminar esto, necesitaba un cierre. Necesitaba que ella viera y sintiera el dolor que había causado. Necesitaba saber si quedaba algo de verdad entre nosotros. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, removiendo una taza de café con una mirada vacía. Su cabello estaba despeinado, su rostro pálido. Apenas levantó la vista cuando entré, pero me senté frente a ella, preparándome para lo que estaba por venir. Amy, comencé, mi voz áspera, necesito entender por qué. Necesito que me digas la verdad, no las excusas ensayadas ni las disculpas llenas de culpa. Quiero saber por qué lo hiciste. Ella levantó la vista, sorprendida, sus ojos encontraron los míos por primera vez en semanas. Por un momento, no dijo nada, solo respiró hondo, con las manos temblorosas alrededor de la taza de café. No se trataba de él, Will, susurró, su voz temblorosa. Ni siquiera creo que me importara él. Solo estaba, allí. Una distracción. Una distracción de que, exigí, mi paciencia al borde del colapso. De mí misma, dijo suavemente, casi para sí misma. Yo, no sabía quién era. Teníamos esta vida perfecta, tú siempre tan decidido, tan exitoso, y yo sentía que solo, me desvanecía en el fondo. Y en lugar de contártelo, en lugar de tratar de resolverlo, tomé el camino del cobarde. Pensé que si alguien más me quería, tal vez me sentiría real de nuevo. Sus palabras me dolieron, golpeando más fuerte de lo que esperaba. Nos había destrozado por una razón tan superficial y egoísta. Pero al menos era la verdad. Me levanté, la finalización de mi decisión llenándome por completo. Me voy, dije, mi voz plana. Ella levantó la vista, una nueva oleada de lágrimas en sus ojos, pero esta vez no suplicó. Tal vez finalmente entendió que no había vuelta atrás. Mientras caminaba hacia la puerta, la escuché llamar una última vez con un tembloroso lo siento, pero no me di la vuelta. En los días siguientes, me mudé y comencé los trámites para el divorcio. Amigos y familiares se pusieron en contacto, pero mantuve las cosas breves, sin interés en revivir el dolor a través de relatos. Me sumergí en el trabajo, tratando de reconstruir alguna semblanza de normalidad. Luego, una noche,
alrededor de un mes después de haberme ido, recibí un paquete por correo. Sin dirección de retorno, sin marcas, solo una caja simple y discreta. Dentro había un viejo álbum de fotos, uno que ni siquiera recordaba que habíamos hecho. Mientras pasaba las páginas, los recuerdos volvieron de golpe, imágenes de nuestra vida juntos que ahora parecían casi irreales. El día de nuestra boda, las vacaciones, las fiestas, instantáneas al azar de mañanas tranquilas y noches llenas de risas. Pero al final, había una sola carta. Era de M. Will. Sé que no me creerás, y sé que esto no cambia nada, pero tengo que decirlo. Dejarte me ha destrozado de maneras que ni siquiera puedo describir. Ojalá pudiera retroceder y cambiar las cosas, pero ambos sabemos que eso es imposible. Quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, tratando de entender cómo llegué a ser alguien que pudo traicionar todo lo que construimos juntos. Encontré este álbum mientras despejaba la casa y quería que lo tuvieras. Si lo que sea que llegamos a ser, sea lo que sea que pienses de mí ahora, quiero que recuerdes que alguna vez fuimos algo hermoso. Gracias por cada momento, por cada recuerdo. No lo merezco, pero siempre lo atesoraré. Amy. Cerré el álbum, un nudo en la garganta. Sus palabras no cambiaron nada, no podían. Pero despertaron algo en mí, un dolor que era más complejo que la ira, más enredado que la necesidad de venganza. Por primera vez, me pregunté si realmente estaba tratando de sanar, si tal vez estaba armando los pedazos rotos de sí misma que la habían llevado a este lugar. Pasaron los meses, y me encontré en una paz provisional, mis días ya no perseguidos por la traición. No esperaba volver a saber de ella. Pero luego, mientras estaba sentado en mi porche una cálida tarde de primavera, mi teléfono vibró. Era un mensaje de M. Will, por favor, si puedes, reúnte conmigo una última vez. Miré la pantalla, dudoso. Una parte de mí quería borrar el mensaje, dejar el pasado enterrado. Pero algo, una curiosidad tranquila y persistente, me impulsó a responder. La semana siguiente, me encontré sentado frente a ella en un pequeño café, sintiendo como si estuviera encontrándome con una desconocida. Se veía diferente, casi irreconocible, como si los meses la hubieran envejecido años. Su rostro estaba sombrío, su expresión cautelosa. Después de unos momentos de incómodo silencio, respiró hondo y me miró a los ojos. Necesitaba verte, comenzó, su voz firme pero suave. He pasado estos últimos meses tratando de entenderme a mí misma, tratando de enfrentar lo que hice y por qué. No espero perdón, pero quería pedirte algo más. La observé, mi curiosidad despertada. ¿Qué es? Ella vaciló, mirando hacia abajo mientras hablaba. Quería agradecerte. Por los años que tuvimos, por todo. Pero, también por irte. Me obligó a ver en quién me había convertido. Lo necesitaba. Soy una mejor persona ahora, y eso te lo debo a ti. Asentí, absorbiendo sus palabras. Ya no quedaba nada más que decir, nada más que discutir. Cuando nos despedimos ese día, me sentí más ligero, como si un peso se hubiera levantado. No éramos amigos, y nunca lo seríamos de nuevo. Pero tal vez, de alguna extraña manera, ambos habíamos encontrado un camino hacia la paz. Mientras caminaba lejos del café, no miré atrás. El pasado finalmente quedaba atrás, sus lecciones claras.